Alsina, ¿qué hora es? Son las 8 en punto de la mañana, 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el lunes 14 de marzo del año 2022. El 30 de agosto del año pasado, en el primer día de esta temporada radiofónica, estábamos emitiendo este programa desde la base de Torrejón, que era la puerta de entrada de los refugiados afganos que venían a España a hacer aquí su vida, o a intentar hacer aquí su nueva vida, desplazados cuando los talibán, lo recordará usted, el verano pasado tomaron el poder en aquel país. ¿Quién nos iba a decir, el 30 de agosto, que solo 6 meses después estaríamos contando la llegada a nuestro país de varios miles de ciudadanos del este de Europa, ucranianos, que han tenido que abandonar su patria con lo opuesto? Su patria está siendo bombardeada por Rusia, asediada sus ciudades y atacado sus barrios. ¿Quién nos iba a decir que solo 6 meses después estaríamos saludándoles, como hacemos en este momento, desde el centro que el Ministerio de Inclusión ha habilitado en un edificio de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón? Habilitado este centro, como otros centros en otros lugares de nuestro país, como puerta de entrada para los expatriados, para los refugiados ucranianos que son víctimas de una invasión militar. Sobre todo madres, sobre todo mujeres que han venido con sus hijos, porque los hombres, se lo recuerdo una vez más, casi todos los hombres permanecen en Ucrania resistiendo o intentándolo al menos la embestida rusa. Si entonces, cuando Afganistán apenas se pudo hacer una evacuación contrarreloj, con aviones de carga y temiendo el ataque de los talibán en el aeropuerto de Kabul, esta vez la evacuación carece de límite y se está haciendo por todos los medios de transporte conocidos. No hay límite porque la Unión Europea acepta todos los desplazados que vengan a nuestro territorio y todos los medios de transporte están siendo utilizados. Hasta España han llegado ya refugiados ucranianos en autocares, enviados por distintas ONG, en vehículos particulares, personas que se han hecho 3.000 kilómetros de ida, 3.000 kilómetros de vuelta, en tren. Este fin de semana han llegado a Alicante refugiados procedentes de su país a través del transporte ferroviario, utilizando el transporte ferroviario, o en vuelos, en aviones organizados por asociaciones también y organizaciones humanitarias. Por ejemplo, el vuelo de Open Arms que ayer llegó a Barcelona. A este centro de Pozuelo de Alarcón hemos venido hoy con intención no de hablar, sino de escuchar. Hemos venido hoy con intención de aprender para empezar cómo cambia la vida, ¿no? Cómo cambia la vida en un momento y cómo afrontan ese cambio quienes tienen la enorme desgracia de haber tenido que salir apresuradamente de sus casas, de sus ciudades y de sus países a la carrera. Y también para aprender cómo es esa primera atención que estas personas requieren, necesitan, quién se la presta, en qué condiciones y cuáles son las recomendaciones o los consejos que desde aquí podamos dar a familias que estén recibiendo ucranianos procedentes de aquel país, familiares de ucranianos en España, que deseen saber cuáles son todos los pasos necesarios para que puedan tener su vida organizada, que no resuelta, pero al menos organizada en España. Antes de empezar a recorrer este lugar, les recuerdo, para que ustedes lo puedan ir viendo a lo largo de las 2 próximas horas, les recuerdo que en lo que hace al escenario de la guerra, la novedad de ayer fue este bombardeo ruso a una base militar ucraniana que está en el oeste del país, tan al oeste del país que está a 25 kilómetros de la frontera con Polonia. O sea, 25 kilómetros de la frontera con la OTAN. En esta base se recibía el material militar que están aportando o que estamos aportando terceros países a las fuerzas ucranianas. Y se daba también instrucción para el combate a extranjeros que han acudido a sumarse a la resistencia en aquel país. Anoche, en el informativo de Matías Prats, en Antena 3, conversaba Pilar Cebrián desde Polonia con uno de los españoles que han estado siguiendo esos cursos de formación para entrar en combate en Ucrania. Un español que pidió ocultar su rostro y que su voz se distorsionara y que le contó a Pilar Cebrián que él estaba en esa base cuando se produjo el ataque ruso. Llevaba unas 2 semanas de entrenamiento con otros 600, 800 voluntarios, hermanos. Todas las noches suenan las sirenas, ya que el ejército invasor nos bombardea a las 3:30 de la mañana. Esta vez justamente las sirenas no habían sonado y en el edificio que había al lado mío, a unos 25 metros, cae la primera bomba.
Posiblemente habían unas 200 personas, 250 o 300, no sé, entre 200 y 300 personas durmiendo. Así que posiblemente casi todas estén muertos. Esto es lo que está diciendo Rusia también, que son 180 los muertos. Rusia los llama mercenarios extranjeros y justifica el ataque a esta base militar. El portavoz de las Fuerzas Armadas estadounidenses, John Kirby, entiende que con este ataque Rusia está ampliando los objetivos militares que hasta ahora tenía, hasta la parte más occidental de Ucrania, pero insiste en que salvo que se produzca un ataque contra un país de la OTAN, la alianza no va a responder. El presidente Biden ha dejado claro que no va a haber soldados estadounidenses luchando en Ucrania y hay una buena razón para ello, porque de haber tropas estadounidenses en combate en Ucrania o en sus cielos, eso implicaría una guerra con Rusia y no hay muchas razones a la vista para justificar que esta guerra escale entre dos potencias nucleares. Claro, y el temor que tienen todos los gobiernos de los países de la OTAN es que alguien se le vaya el dedo o calcule mal dónde lanza la bomba o el misil y en lugar de caer 25 kilómetros al lado ucraniano de la frontera con Polonia, caiga 25 kilómetros al lado polaco, lo cual abriría un escenario de consecuencias imposibles de prever. En el este del país también sigue el asedio en la ciudad de Mariupol. La ciudad de Mariupol un día más está sin suministros, está sin evacuación posible porque todos los intentos han fracasado y la situación, lo dijo ayer Cruz Roja Internacional, ya es desesperada, se han cruzado todos los límites de la desesperación para los habitantes de esa ciudad. En Irpin, que está a las afueras de Kiev, ayer lo que se produjo fue la muerte de un periodista estadounidense, un documentalista, un cineasta, se llamaba Brent Renaud, estaba grabando, haciendo un trabajo con los refugiados que están saliendo de Kiev y fue alcanzado en el cuello por un disparo en un checkpoint. Resultó muerto y lo contó el otro periodista que le estaba acompañando, que es un colombiano, que se llama Juan Arredondo. Cruzamos el primer puente, en Irpin. Al pasar por el checkpoint, empezaron a tirotearnos y el conductor dio la vuelta en medio de los disparos. Mi compañero, Brent Renaud, recibió un disparo y se quedó atrás. Vi cómo recibía un balazo en el cuello. Y en España, como les venimos contando, luego lo analizaremos a partir de las 8:30 también, los presidentes autonómicos ayer reunidos con el presidente Sánchez en La Palma, en la conferencia de presidentes, han cerrado filas en la demanda que está haciendo Sánchez desde hace meses a la Unión Europea y intensificada en estas últimas semanas, a la Unión Europea para que intervenga ya los precios de la electricidad, para que modifique el sistema de fijación de precios. Anunció el presidente en esa reunión, pero aún no ha concretado, que va a haber bajadas de impuestos que van a afectar a los consumidores, bajadas que afectarán a la electricidad, se va a desacoplar probablemente el precio del gas del resto de las fuentes energéticas y también al precio de la gasolina, al precio de los carburantes. Muy satisfechos los presidentes socialistas, un poquito menos los presidentes del Partido Popular, que le están reprochando al presidente Sánchez que no haya concretado todavía cuáles van a ser estas medidas. Igual lo hace esta noche el presidente del Gobierno en la entrevista que va a mantener con Antonio García Ferreras en La Sexta. Carlos Alsina en Onda Cero.